Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hace unos 2-3 programas, quizás a finales de septiembre, el mes de septiembre, estuvimos dialogando sobre un tema importantísimo en la vida colectiva y en la vida individual de cada puertorriqueño y de cada persona que ha escogido este país para hacer su lugar de progresar y contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Y me refiero específicamente que conversábamos sobre el nuevo Código Civil o el Código Civil de Puerto Rico, su importancia y el impacto, ¿verdad? Lo que significa en la vida, en la manera en que nosotros nos organizamos como sociedad. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Pedro Cabán, ¿vale? Que es catedrático asociado de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Académico, estudioso del derecho y quien va a estar con nosotros unos minutos en esta conversación que promete que va a ser interesante. Bienvenido, doctor, a Muévete. Muchas gracias, Rubén, y muy buenas noches a toda tu teleaudiencia. Gracias por invitarme. Yo quisiera que en esta conversación, en esta ocasión, conversáramos iniciáramos una conversación que seguramente va a continuar en otros programas sobre el tema del testamento y que nos pueda, en términos generales, decir si es importante testar, si es importante el que se prepare un testamento y quiénes deben realmente llevar a cabo un testamento. Claro que sí, Rubén. Mira, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que estas normas se le conocen como, a las normas de herencia, se le conocen como normas de sucesiones. ¿Por qué sucesión? Bueno, pues porque cuando una persona fallece, sus bienes, sus propiedades, pues entonces hay unas reglas para determinar quién hereda, y por eso es que se habla entonces de sucesión, porque es como que, bueno, pues vamos a ver quién va a ser el próximo dueño o la próxima dueña. Entonces, hay básicamente dos vías para hacer esa determinación. Una vía puede ser haciendo un testamento, donde entonces ahí pues, una persona establece en ese documento cómo deben distribuirse sus bienes. O si no se hace testamento, entonces ya la ley establece una manera de distribución. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta porque para uno determinar, ¿verdad? Cada persona, las personas que nos escuchan, si a usted le resultaría conveniente o no realizar un testamento, pues es importante conocer primero qué es lo que dice la ley de cómo se va a distribuir, porque si lo que dice la ley es como yo querría distribuirlo, bueno, pues entonces no tengo razón para hacer un testamento. Así que, ¿cuándo hay que hacer testamento? Bueno, pues cuando uno realmente lo que dice la ley no es lo que uno desea, pues entonces uno puede, mediante un testamento, establecer una distribución diferente. Eso es lo que se llama entonces, los abogados decimos sucesión por la vía testada cuando hay un testamento, o por la vía intestada, porque no es por testamento y es la distribución que establece la ley. La mayoría de los puertorriqueños probablemente tengamos una idea, una concepción equivocada de cómo se debe distribuir o cómo mi deseo de la distribución de los haberes que yo tenga al fallecer y cómo realmente el Estado provee para que se haga esa distribución, que probablemente puede existir en algún momento un choque entre el deseo del que está testando vis a vis lo que dispone la ley. Y realmente, ¿qué dispone la ley en términos generales de la manera en que se va a testar o se va a distribuir esa herencia en la sucesión?
Pues aquí es bien importante, vamos a explicar esto y es bien importante tener en cuenta que las reglas van a cambiar el 28 de noviembre de 2020, que esa es la fecha en la que entra en vigor el nuevo Código Civil, el Código Civil de 2020. Así que eso es muy importante. Eso significa que si una persona fallece antes del 28 de noviembre, se distribuye la herencia de acuerdo a las reglas del código que ahora mismo está vigente. Y si el deceso ocurre, la muerte ocurre el 28 de noviembre de 2020 en adelante, pues aplicarán las reglas del nuevo código. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las reglas? Sí. Doctor, antes de continuar en la explicación, pero si esa persona que fallece el día 29 de noviembre, posterior a la fecha de vigencia, y tiene testamento, ya esa distribución se va a llevar a cabo conforme ese testamento bajo la ley, el código anterior, o cambia el proceso. Es una pregunta excelente, Rubén. Mira, ahí el código nos da la siguiente guía. Se va a aplicar la regla del momento de la muerte. Eso significa, por ejemplo, que aunque uno haya hecho un testamento, ¿verdad? Y uno lo hizo pues conforme a las reglas del código que está vigente, pero uno fallece después, las reglas que se van a aplicar es las del nuevo código, ¿no? Porque las reglas que aplican son en el momento en que la persona fallece. Ahí el código lo que trata de hacer es una transición, una solución no salomónica, pero tratando es que lo que dice es, mira, se va a aplicar las reglas del nuevo código, pero se va a tratar lo más posible por respetar la voluntad de quien hizo el testamento, pero sin cambiar las reglas, es decir, aplica las reglas del nuevo código. Así que sí, eso es una excelente pregunta. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a explicar esas reglas, pero por ejemplo, si hubiera una persona, ¿verdad?, que tiene hecho un testamento, ¿verdad?, que nos está escuchando, que, pues, ¿verdad?, tiene dudas de cuáles son las diferencias, y ahora vamos a explicarlas acá a grandes rasgos. Y por ejemplo, usted quisiera cambiar algo o adaptar algo, pues es bien importante que lo haga. Igual, por ejemplo, hay personas que en estos días están haciendo testamento, que por ejemplo, ¿verdad?, estamos en una época de pandemia, o sea que esto es un tema delicado. Hay gente, por ejemplo, que si hacen testamento, digamos, en este momento, pues a veces lo que están haciendo es poniendo una cláusula que dice, bueno, si falleciera antes de que entre en vigor el nuevo código, quiero que se distribuyan los bienes de esta manera. Si fallezco, ya vigente el nuevo código, pues que se distribuya de esta otra manera. Así que eso es una provisión que se puede tomar en cuenta. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que establece el código actual? Pues mire, el código actual primero establece, en caso de que no haya testamento, establece un orden. En primer orden están los descendientes, que son tus hijos, hijas, que haya. Esos serían los que están en primer grado. ¿Bien? Esos son los que primero heredaría. Si no tenemos descendientes, o sea, no tenemos hijos, no hay nietos, no hay nadie en esa primera, en la descendencia, pues entonces en segundo grado estarían los ascendientes, que estaríamos hablando de los padres, y etcétera. Por ahí los ascendientes, los que estén antes, padres, abuelos, etcétera. Si ellos no vieran ninguna de esas dos personas en esos grados, pues entonces tenemos en tercer orden a los cónyuges. Bien. Y bien importante, y bueno, tenemos entonces también, o sea, ya más siguiendo en el orden, pues a lo que se conocen como los colaterales, o sea, los hermanos y los sobrinos. Si una persona fallece y no hay testamento, pues por ejemplo, tiene hijos, pues los bienes se van a distribuir en partes iguales entre los hijos. No tiene hijos, pero tiene padres, pues se van a distribuir entonces entre sus progenitores en partes iguales, y así sucesivamente
siguiendo entre los grados. Eventualmente, si no hay nadie, o sea, dentro de los grados, pues eventualmente queda como heredero el Estado Libre Asociado y hay unas disposiciones a favor de un fondo de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, si una persona realiza un testamento, y de nuevo, y seguimos con las normas actuales, esa persona puede distribuir su herencia siguiendo unas reglas que en el ordenamiento actual son de tercios. Es decir, un tercio, que es lo que se conoce como la legítima estricta, ese tercio por obligación tiene que dejarse, por ejemplo, a los hijos. Obligatoriamente, si hay hijos, como mínimo hay que dejarle ese tercio. Un segundo tercio, que se conoce como el tercio de mejora, lo puede dejar quien esté haciendo el testamento a cualquiera de esos hijos. Por eso es que se llama mejora, porque en el primer tercio, si hay hijos, tenemos que dejarle en partes iguales ese primer tercio. Pero entonces, si uno quiere establecer distinciones, pues entonces este segundo tercio, el de mejora, uno se lo puede dejar a uno de los hijos o a alguno de los nietos o a alguno de los descendientes. Así que ese segundo tercio ¿Podría ser al cónyuge también? No, en cuanto a ese segundo tercio, no. No, ok. De hecho, hay unas normas especiales para el cónyuge que ya mismo vamos a ellas. Un tercer tercio es lo que se conoce como el tercio de libre disposición, que ese tercer tercio, básicamente el testador lo puede dejar a cualquier persona. A cualquier persona, su cónyuge, hermano, tío o incluso una persona con la que no tenga lazo familiar. Aparte de eso, y esas son a grandes rasgos las normas que tendría que respetar alguien. Entonces, bien importante en cuanto al viudo o la viuda, al cónyuge que, pues, o sea, en sentido técnico en derecho se le llama sobreviviente, supérstite. Es la palabra supérstite, que nada, el viudo o la viuda. Aparte de este esquema, aparte, tiene un derecho que es lo que se conoce como una cuota viudal, que es una cuota que básicamente lo que le da es un derecho de uso y disfrute sobre los bienes de la herencia. Eso, vamos a ver, eso explicado a grandes rasgos, porque ahí hay unos procesos matemáticos que hay que seguir entonces para determinar exactamente ese usufructo. Y además, si hay hijos, pues esos herederos, esos hijos podrían pagar el usufructo al cónyuge de otra manera. Ahora, vamos a comparar la situación con el Código Nuevo, porque el Código Nuevo esto lo cambia dramáticamente y además mejora mucho la posición de los viudos y las viudas, de los cónyuges supérstites. En el Código Nuevo, lo primero que habría que decir es que en el primer orden, o sea, si alguien fallece, por ejemplo, en el primer orden para heredar están los hijos y el cónyuge supérstite, el viudo. O sea que podemos ver que con respecto a las normas que entrarán en vigor con el nuevo Código Civil, hay entonces un plano de igualdad entre los descendientes y el cónyuge. Eso significa entonces, por ejemplo, digamos que una persona fallece y tiene un hijo y además está el viudo o la viuda. Pues eso significa, por ejemplo, que si no hubiera testamento, heredan cada uno en partes iguales. Hereda entonces la mitad el viudo o la viuda y la otra mitad ese hijo, ese descendiente. Y bueno, pues por ejemplo, si el hijo, ¿verdad?, ya hubiera muerto, fue un hijo que falleció antes, pues si ese hijo había dejado descendencia, o sea, nietos de la persona que fallece, pues entonces ese nieto heredaría lo mismo que le hubiera tocado a su padre o a su madre. En el caso del viudo o la viuda, por definición, no hace distinción si esa viuda o viudo, esos otros herederos que son hijos, no eran hijos de la persona. Es decir, la persona se casó en segunda
segunda, tercera, cuarta vez, esa persona, ese viudo o esa viuda no es padre o madre de los hijos que están heredando. Están bajo el nuevo código, entran en igualdad de condiciones, le da igualdad en el derecho de heredar. Correcto, correcto. Ese es uno de esos cambios grandes de ese nuevo código, porque entraría como el viudo o la viuda, entra como otro heredero y en el primer grado. Por ejemplo, en el código vigente, eso que menciona Rubén de si hay hijos que son hijos del viudo o no, son de matrimonios anteriores o relaciones anteriores, eso podría afectar la cuantía, cuánto va a ser el usufructo viudal. Okay. Pero en el código nuevo, la verdad es que simplifica muchísimo esto, o sea, porque lo que hace es ponerlo en plano de igualdad y efectivamente, con independencia de, o sea, si es mismo matrimonio o matrimonios o relaciones anteriores. Entonces, bajo el nuevo código, si una persona fuera, ¿verdad?, a hacer testamento, entonces ya no hay el sistema de tercios. Con el nuevo código, si una persona fuera a hacer testamento, entonces es por mitades. Lo que sería la legítima, es decir, aquella parte que como mínimo tiene que ir, entonces, de nuevo, si hubieran hijos, pues a los hijos, y si hubiera viudo, viuda, pues se lo van a dividir ellos. Lo que obligatoriamente habría que dejarle en el testamento sería la mitad de todos los bienes. La otra mitad pasaría a ser una mitad de libre disposición. Okay. Que la persona que realiza el testamento puede dejarlo, ¿verdad?, en herencia a quien determine, no tiene que ser pariente ni nada por el estilo. Por eso es que es una mitad de libre disposición. Así que en el nuevo código es significativo, es bien significativo. Así que en esa situación, fijémonos que eso que antiguamente se decía, ese tercio de mejora, pues queda eliminado. O sea, sino que es una mitad que se le tiene que garantizar a, de nuevo, a esas personas que estén en ese orden sucesoral. Bien importante, ¿verdad? Cuando decimos, pues, por ejemplo, que en el nuevo código en primer grado están el cónyuge supérstite, los hijos o los descendientes. A lo que nos referimos con eso, ¿verdad?, es que a esas personas hay que garantizarles ese mínimo. Entonces, esto es algo bien importante que las personas tienen que tener en cuenta, y es la valoración de sus bienes, porque obviamente cuando estamos hablando que es un tercio, una mitad, este otro tercio, estamos hablando realmente de valoración en términos económicos. Así que, por ejemplo, digamos, o sea, ¿verdad?, si tenemos una persona que tiene en sus bienes, vamos a suponer, $200,000, por decir un número, pues la mitad, los $100,000, es lo que tendría que obligatoriamente dejarse a alguno de esos herederos forzosos que estamos discutiendo. Y la otra mitad, los otros $100,000, es de lo que dispondría ese testador para repartirlo, digamos, de modo libre. Y eso mismo que estamos hablando de la valoración, pues es algo que en el ordenamiento actual se trasladaría a eso, porque entonces significa, pues vamos a decir que son $300,000 para coger los números cuadrados. Si es un esquema de tercio, pues sabes que 100,000 obligatoriamente tienen que ir a esas personas. Los otros 100,000 se los puedes dejar, pues, a alguno de tus descendientes, o escoges a cuál, si quieres favorecer a algún hijo o a algún nieto, y ese otro tercio, pues se lo dejas a quien tú quieras. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque si cuando uno realiza un testamento, cuando uno realiza un testamento, por ejemplo, no se respetaran esas cantidades, eso es lo que se llamaría, bueno, pues una lesión de legítima, porque no se le dejó a alguno de esos herederos especialmente protegidos, hijos, cónyuges, padres, los ascendientes, y entonces, bueno, pues ahí es que entonces tendrían procesos legales para que uno de los descendientes dijera, no, es que me tienen que dar más a mí, y así por el estilo.
bajo el actual código, probablemente esto no sea un asunto que haya ocurrido tantas veces. No tengo el dato, pero podría haber reclamos de un heredero, en el caso de un hijo, que pudiera estar argumentando que en la repartición de esos bienes, en la forma en que se hizo la repartición previo, ya él había recibido técnicamente una mejora, porque había recibido por el testador ya algún bien cercano a la fecha de que se ejecute o se lleve a feliz término, ¿verdad? Si es la palabra, el testamento. Esa figura, si es que se contempla en la nueva, o ese tipo de reclamo pudiera contemplarse también o estar presente en el nuevo código. Sí, Rubén, es una excelente pregunta porque precisamente ese es uno de los cambios que vamos a ver. Si durante una persona, ¿verdad?, fallece, cuando una persona fallece, debo decir, por ejemplo, se podría mirar a ver si esa persona había donado bienes. Entonces, a la hora de calcular, eso, lo que le toca de herencia a cada uno, ¿verdad?, sea el tercio o la mitad. Por ejemplo, se realiza un proceso que es lo que se llama la colación, que es lo que popularmente se llama herencia en vida. Y es que, pues, por ejemplo, digamos, ¿verdad?, alguna de estas personas, algún hijo, algún nieto, algún ascendiente, en vida, la persona que falleció le había donado algo, pues, como norma general, eso se tiene que contar en cuenta y se le resta en el sentido de que es como, bueno, pues ya te dieron parte de la herencia. Y eso se toma en cuenta. Ahora, bien importante, eso hay que hacer un par de consideraciones. En el código todavía vigente, esa es, ¿verdad?, la norma general. Una persona cuando haga una donación, pues podría, por ejemplo, decir, yo estoy donando esto y no quiero que se tome como un adelanto de herencia, que es lo que los abogados llamamos dispensar de colacionar. Eso se puede hacer. Ahora, como quiera que sea, a la hora de repartir la herencia, habría que hacer el ejercicio para ver si como quiera, al hacer eso y no contarlo, si no le estamos lesionando sus derechos a alguien más. El nuevo código trae un cambio bien interesante, y ese cambio lo que dice es que ese proceso del que estamos hablando de colacionar, de sacar cuentas y tratar una donación como un adelanto de herencia, solo se va a hacer para aquellas donaciones que hayan ocurrido dentro de los últimos 10 años. Es decir, tendremos que ver la fecha en que fallece la persona, y entonces miramos dentro de los últimos 10 años. Si ha habido donaciones dentro de esos 10 años, eso se puede tomar como un adelanto de herencia. Y entonces tendríamos que computarlo y contaría para la participación, pues, de la persona que haya recibido la donación con su participación en la herencia. Pero, por el contrario, si la donación no fue en los últimos 10 años, sino que es una donación más antigua, de más tiempo, no se toma como un adelanto de herencia. En el programa anterior, respecto a contratos, usted hizo una distinción como de los nuevos cambios que había en el Código Civil, en el área de contratos, la interpretación de ciertos asuntos o dilucidar controversias, en qué jurisdicción era que se iban a dilucidar dichas controversias. En el caso de herencia, la persona tiene un testamento en Puerto Rico, se localizó como cientos de miles de puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos. Es probable que haya aumentado su caudal, haya generado mayor riqueza o mayor deuda, y fallece. ¿Cómo se toman en consideración los bienes que están fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico?
Pues mira, Rubén, eso es bien interesante porque en cuanto a eso, de hecho hay unas normas que básicamente, o sea, eso sí es todo derecho nuevo. Son unas normas que están en el título preliminar, que eso se conoce como normas de conflictos de leyes. ¿Sabes qué? Es precisamente como tenemos un contexto donde hay más de un país, hay que entonces tenerlo en cuenta, a ver qué leyes vamos a aplicar. De hecho, los países europeos le llaman a esto derecho internacional privado. Entonces, ahí la primera regla, o sea, que se establece es que tenemos que ver dónde esa persona está viviendo. Es lo que, dónde está viviendo y digamos con carácter, ¿verdad?, permanente, de permanencia, que es lo que conocemos como domicilio. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, y esa persona, ¿dónde está domiciliada? Y eso es la primera regla, es lo primero que tendríamos que mirar para determinar qué regla es la que aplica. Okay. Ahora, el propio código te dice, voy a aplicar esta regla. Así que bueno, pues en teoría, por ejemplo, si fuera un puertorriqueño o puertorriqueña, pero que está domiciliado en otro lugar, la primera regla es que esa es la que aplica. Ahora, pero vamos a mirarlo entonces desde el otro punto de vista. Si es un boricua que está en Puerto Rico, pero tiene bienes fuera de Puerto Rico. Entonces, como el domicilio es Puerto Rico, pues la regla primaria es que aplica las reglas de Puerto Rico. Pero el propio código indica si hay bienes, entiéndase propiedades, que esa persona tiene en otros lugares y las reglas de ese estado tuvieran alguna norma de orden público. Cuando los abogados decimos, las leyes dicen orden público, se refiere a que fuera una norma, digamos, imperativa. O sea, tiene que ser así, no me lo puedes cambiar, ¿sabes? Por ejemplo, que en un estado dijera, mira, las propiedades que están, por ejemplo, pues en la Florida, siempre tienen que regirse para todos los efectos por las leyes de la Florida. Pues esa sería una situación donde habría una norma de orden público, en este ejemplo del estado de la Florida, que te diría, no, pero si es propiedades es conforme a las leyes del estado de la Florida. Entonces, el Código de Puerto Rico, en una situación como esa, lo que te dice, bueno, vamos a aplicar las reglas de Puerto Rico, pero en cuanto a esa norma de orden público de esa propiedad que está afuera, que está en este caso en Florida, como hay una regla que dice que esa tiene que ser la ley aplicable, pues entonces aplicaría en cuanto a ese objeto las normas del estado en donde se encuentra ese objeto. O sea, estoy utilizando, ¿verdad?, el ejemplo en el contexto estadounidense, pero claro, lo mismo si fuera Alemania, España, lo que fuera. Muchas gracias, doctor Cabán, por su participación en este programa, donde nos presenta información tan importante para todos nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, cooperativistas, los invito a sintonizar la próxima edición de Muévete, en donde vamos a continuar con la segunda parte de este programa. Hasta luego. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vega Coop. De tu lado, siempre. Produce Here and Now para Vega Coop.